Arrancamos de lleno con este análisis, donde tomamos textos históricos complejos y los desarmamos pieza por pieza para entender su verdadero impacto. Hoy nos metemos en una de las narrativas más fascinantes y, francamente, más extrañas de los textos antiguos, el capítulo 22 de Isaías, conocido como el Valle de la Visión. Imagínense el escenario por un momento, una ciudad entera frente a un asedio militar inminente. Literalmente una situación de vida o muerte. Pero lo que hace que esta historia te atrape por completo no es la amenaza militar en sí, sino la respuesta humana ante esa amenaza. Una respuesta que es increíblemente desconcertante. Vamos a desmenuzar una historia súper profunda sobre el pánico, el orgullo desmedido y, al final del día, la tragedia que ocurre cuando ponemos toda nuestra confianza en el lugar equivocado. Es una locura, de verdad, porque el contraste frente a esta amenaza es fascinante. Ante la destrucción inminente que se les viene encima, la reacción natural sería entrar en pánico, prepararse para defenderse o incluso suplicar por ayuda. Sin embargo, el texto nos revela una frase fatalista y casi absurda que decían: comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, una respuesta profundamente nihilista. La población, al ver que el final está a la vuelta de la esquina, decide armar una fiesta masiva. Hay gozo, hay alegría, están matando vacas, degollando ovejas, bebiendo vino a más no poder. En lugar de buscar una solución real o mostrar un poco de contrición, la gente simplemente se entrega a un hedonismo desesperado, celebrando justo al borde del abismo. Y la imagen que pinta el texto para ilustrar esto es brillante y caótica a la vez. Nos describe a toda la ciudad, llena de alboroto, subida en los terrados, en los techos de las casas. Es un escenario ruidoso, súper turbulento. Pero aquí viene la ironía, y es bastante desgarradora. Mientras los habitantes están allá arriba, en esta especie de celebración caótica y fatalista, sus príncipes y líderes militares están huyendo. Y ojo, que ni siquiera caen en una batalla épica. El relato es clarísimo al decir que fueron atados tras huir sin siquiera sacar el arco y que los muertos de esta ciudad ni siquiera murieron a espada en combate. Los líderes son capturados en plena huida, rindiéndose de la manera más humillante posible, sin oponer resistencia, mientras el pueblo sigue de fiesta en los tejados. Mientras tanto, allá fuera de los muros, la amenaza es monumental. La tensión no hace más que subir. Y esto no es ninguna falsa alarma. Se menciona directamente a los enemigos con nombre y apellido: Elam y Kir. Estas fuerzas hostiles han agarrado sus armas y literalmente han llenado los hermosos valles con carros y jinetes. Acamparon en la mismísima puerta de la ciudad, listos para la batalla. Es un día de absoluta confusión y angustia en el Valle de la Visión. Imagínense la presión física y psicológica de tener a todo un ejército respirándote en la nuca, lo que hace que esa fiesta en los terrados parezca aún más surrealista y trágica. Ahora, sería un error pensar que la ciudad no hizo absolutamente nada para defenderse antes de rendirse a la desesperación. Sí que hicieron cosas, y fueron preparativos militares y de ingeniería superfrenéticos. Inspeccionaron la casa de armas del bosque. Vieron que las brechas y roturas en la ciudad se multiplicaban, así que tomaron medidas extremas. Recogieron las aguas del estanque para asegurar el suministro de agua, lo cual es vital en un asedio. E incluso llegaron a un extremo impensable. Contaron las casas de la ciudad y empezaron a derribarlas deliberadamente para usar esos materiales y fortificar el muro defensivo. Hasta hicieron un foso entre los dos muros. Fue un proyecto de supervivencia urbana masivo, hecho a la pura desesperada. Pero aquí está el detalle. El grandísimo error que cometieron. Construyeron los fosos, fortificaron los muros, aseguraron el agua. Pero el gran fracaso, según el texto, es que depositaron absolutamente toda su confianza en su propia ingeniería y astucia. Se les lanza una acusación fulminante. No tuvieron respeto al que hizo todo eso, ni miraron de lejos al que lo diseñó. Se obsesionaron tanto con las piedras, el agua y las armas, que ignoraron por completo a su creador, al que planeó esa ciudad desde hace muchísimo tiempo. Es básicamente la arrogancia suprema, la ilusión de la autosuficiencia humana frente a una crisis total. Y esto nos lleva a un contraste que francamente es brutal. Por un lado tenemos lo que la situación realmente exigía: llanto, luto, raparse el cabello y vestirse de cilicio. O sea, símbolos de un profundo arrepentimiento y dependencia espiritual porque la destrucción estaba a un paso. Pero por otro lado, la acción real de la gente fue de gozo, alegría, asados de vaca y mucho vino. En lugar de detenerse a reflexionar y asumir la gravedad del momento, optaron por evadir la realidad por completo a través del exceso. Y el texto nos advierte muy claramente que este nivel de indiferencia e irreverencia no va a pasar desapercibido.
De pronto ocurre un giro literario súper interesante. Es como si estuviéramos viendo una película y la cámara hiciera un acercamiento rápido. La narrativa pasa de una visión macro, de toda la sociedad y el pánico de una ciudad entera, a una visión micro. Nos enfocamos directamente en los pasillos del poder político, apuntando específicamente al orgullo y la arrogancia de un individuo en particular, un alto funcionario del gobierno. Y ese funcionario es Sebna, nada menos que el mayordomo y tesorero. Y fíjense lo increíblemente irónico que es esto. La ciudad entera está a punto de colapsar, los enemigos están golpeando las puertas, la gente está demoliendo sus propias casas para sobrevivir. ¿Y qué está haciendo Sebna? Está ocupadísimo mandando esculpir una tumba monumental para sí mismo, tallando un sepulcro de lujo en la parte más alta de la roca. Mientras todo el presente de la ciudad se cae a pedazos, su única y absoluta obsesión es asegurar su propio ego y su legado en piedra. Es literalmente la personificación de la confianza mal depositada y de un orgullo político que te ciega por completo. Claro, la respuesta a semejante nivel de arrogancia es inmediata y visceral. El texto usa una imagen impactante y declara que este hombre va a ser transportado en duro cautiverio, con el rostro cubierto y echado a rodar con muchísima fuerza, como a bola por tierra extensa. Todo ese poder acumulado, todo ese orgullo esculpido en roca sólida, se reduce a la nada misma. Sebna termina siendo descrito como una simple pelota pateada violentamente hacia una tierra lejana. Ahí es donde va a morir, y ahí van a quedar los carros de su supuesta gloria. El hombre que quería una tumba inamovible termina siendo arrojado de su lugar, convertido en la vergüenza total. Con la estrepitosa caída de Sebna, entra en escena un elemento que es clave para la historia: la llave de la casa de David. En esa época, esta llave no era solo una cosita que llevabas en el bolsillo. A menudo era tan grande y pesada que se llevaba sobre el hombro, y representaba el símbolo definitivo de la autoridad administrativa absoluta sobre todos los tesoros y los asuntos del reino. Tener esta llave significaba poder total. Lo que abrías nadie más lo podía cerrar, y lo que cerrabas absolutamente nadie lo podía abrir. Y es exactamente esta potestad la que se le arranca de las manos a Sebna. Todo ese poder inmenso se transfiere a un nuevo líder, alguien llamado Eliakim. Y el traspaso de poder es súper físico e intencional. A Eliakim lo visten literalmente con las ropas de Sebna, le ponen su cinturón oficial, le entregan toda la autoridad y le colocan esa pesada llave en el hombro. Pero a diferencia del egoísmo que acabamos de ver, el texto afirma que Eliakim va a ser diferente. Él se va a convertir en un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Por fin parece representar la llegada de un liderazgo responsable, firme y protector, un verdadero salvavidas en medio de la tormenta. Para que nos hagamos una idea de esta estabilidad, el texto usa una metáfora de construcción brillante. Lo llama un clavo hincado en lugar firme. Imagínense una clavija de madera súper dura, metida profundamente en un muro de piedra maciza, diseñada para aguantar un montón de peso sin moverse. El relato dice que de este líder va a colgar toda la honra de su familia, todos sus descendientes, literalmente desde la taza más chiquita hasta el jarrón más grande. Toda la seguridad del pueblo en ese momento de crisis parece depender y estar colgada de este único líder firme y confiable. Es el verdadero asiento de la honra. Pero, y este es el giro que te deja helado, justo cuando parece que la historia tiene un final feliz, con la ciudad restaurada a través de un buen líder humano, el último versículo cae como un balde de agua fría. El texto declara, de forma muy sombría, que en aquel día ese mismo clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. E inevitablemente toda esa inmensa carga, todos esos vasos y jarrones que dependían de él, se van a hacer pedazos. Incluso este líder idealizado, justo y responsable, va a ceder bajo el peso. Al final del día, la promesa de una seguridad humana absoluta resulta ser solo una ilusión temporal. Y así, todo este desglose nos deja con una reflexión final súper provocativa. Pensemos en esto. Si una ciudad confía ciegamente en sus muros pero ignora a su creador, si el orgullo político más grande termina rodando como una pelota, y si hasta el líder humano más firme, noble y confiable finalmente se quiebra y cae, la pregunta cae por su propio peso. Entonces, ¿dónde se puede encontrar la verdadera seguridad? Es el gran desafío que este antiguo Valle de la Visión nos sigue planteando hoy en día. Hacernos evaluar con total honestidad en qué muro o de qué clavo hemos decidido colgar el peso de nuestra propia vida. Ha sido un gusto compartir esta exploración con ustedes. Nos vemos en la próxima.